¿De acuerdo? Una selección de datos. Entonces, ahí estaba la instrucción. Y ahí teníamos la respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, aquí estamos con la estructura más simple de lo que es una consulta, un query. El select, el from. Los campos que necesitamos y de dónde los vamos a sacar. Bien. Ahí no teníamos ningún problema. ¿Sí? Aquí, en este segundo ejercicio, empezamos a ver lo que es el orden, ¿verdad? Aquí el objetivo era ordenar múltiples columnas. Podríamos hacerlo de forma ascendente y de forma descendente, ¿de acuerdo? Entonces ya son dos cosas ahí en los ejercicios que hemos planteado, ¿sí? Una selección simple y ahora estamos ordenando. ¿Y cómo se ordena? Otra vez estos dos señores están presentes siempre, el select from, y luego viene el order by, que es quien nos permite ordenar, ¿de acuerdo? Nos permite ordenar ascendentemente o descendentemente. Si hay alguna duda, alguna consulta sobre estos ejercicios que ya vimos, los revisamos sin ningún problema. Otra tarea que resolvimos en los ejercicios es la posibilidad de limitar, ¿sí?, los resultados de nuestra consulta. ¿Para qué sería útil esta limitación de resultados? ¿Por qué sería útil solo mostrar 5, 3, 1, 10? Para poder ver solamente los datos deseados. De acuerdo, los datos deseados. Esto es muy usual cuando queremos ver el top 5, top 10, ¿no es cierto? Top 3. Entonces vemos los 3 primeros, los 5 primeros, los 10 primeros gracias a este límite. ¿De acuerdo? La instrucción era el límite. ¿Y cómo lo poníamos? El límite siempre va al final. ¿De acuerdo? El límite siempre va al final. Lo demás se ha mantenido. Lo único que pusimos al final, el límite, para hacer ese filtrado, esa limitante. ¿De acuerdo? Luego empezamos a ver condiciones lógicas, ¿no? Condiciones lógicas. ¿Y en dónde iban las condiciones lógicas? En el where, ¿no es cierto? Para filtrar los registros con alguna condición. Ahora, ¿cuáles son los operadores lógicos a propósito? And, or y el not, ¿no es cierto? Y estos operadores de desigualdades, ¿cuáles son las opciones? Mayor, menor, mayor igual que, menor igual que y el igual, ¿no es cierto? Entonces, todas esas opciones podemos utilizar para poner más condiciones. Este where puede permitir más condiciones, ¿no? Si quiero que el salario sea mayor o igual a 9,000, dame un segundito, termino la idea. Y puedo decirle and, ¿no? Que su nombre comience o termine con son, que hemos hecho también, ¿no es cierto? Entonces podría ser or, and, or, not, inclusive podría utilizar. No es muy usual el not, porque todo se puede hacer con el and y el or. Ahora sí. En este lenguaje también está disponible el igual y creo que era signo de exclamación para cuando no. El distinto, sí, correcto, se me olvidaba ese. Igual, signo de admiración significa distinto, porque es otro operador lógico también. Gracias. Ese también es importante. ¿De acuerdo? Todos los que conocemos van a funcionar. ¿De acuerdo? Y este era el último que hicimos, ¿no? Si no estoy mal. Los que terminaban en son. Y utilizábamos el like, la palabra like, y utilizábamos el porcentaje para determinar que ahí podría estar cualquier texto y al final tenía que estar son. ¿No es cierto? Entonces, de esa manera podíamos hacer una búsqueda de todos los empleados. Aquí estaría todos los apellidos de los empleados que terminan en son. ¿De acuerdo? Por si acaso hay otro, estos son los comodines o wildcards en inglés, que nos permiten eso, ¿no? Decir, en este espacio va a haber cualquier texto y luego viene son. También existen otros comodines para un solo carácter. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver seguramente en algún ejercicio más adelante. Bien. Este era el último. Nos faltaba el between. Vimos el between también. ¿Qué significaba? Que podíamos filtrar entre dos fechas, por ejemplo, ¿no es cierto? Podríamos hacer entre dos números también.
Aquí es el ejemplo con 2 fechas, pero podría ser, necesitamos los sueldos entre 1000 y 5000, podríamos hacer el filtrado. ¿Cómo funciona el between? ¿Dónde va? En el where. Esa es una recomendación. El where, el between siempre va en el where. No va en el from, peor en el select, en el group by, no va en ningún lado, solo va en el where. ¿De acuerdo? Y ahí, entre comillas, ponemos las fechas y nos va a filtrar justamente las fechas de contratación en este caso. ¿Verdad? ¿Está claro? ¿Se entiende hasta acá? Eso es todo lo que hicimos en ejercicios. ¿De acuerdo? Ahora veo que muchos están con sus equipos. Podemos terminar esta parte, no nos falta mucho. Terminaremos estos 2 ejercicios, creo que son los últimos. Y ganamos bastante tiempo. ¿Sí? Bien. Entonces vamos con el siguiente. Entenderemos qué es lo que nos está pidiendo. ¿De acuerdo? Dice joins y agregación. Entonces, ya hemos visto en la teoría que join nos permite ¿qué? Unir 2 tablas, sacar información de 2 tablas. ¿Se acuerdan los conjuntitos que vimos en alguna diapositiva pasada? Entonces, ahora sí vamos a utilizar ese join. El objetivo, unir empleados con departamentos. O sea, necesitamos sacar información de esas 2 tablas, de esas 2 entidades. Primero, identifica la clave. Esto es importantísimo. ¿De acuerdo? Importantísimo. Revisemos el diagrama. Aquí lo tengo el diagrama, que seguramente ustedes también lo tienen a la mano. ¿Dónde está el diagrama? Aquí está. El diagrama de la base de datos. Dice que tenemos que sacar información de qué tablas? Empleados y departamentos. ¿Dónde está empleados? Aquí está empleados. ¿Dónde está departamentos? Aquí está departamentos. ¿Ok? Este es entonces el primer paso que tenemos que realizar. Si queremos hacer una consulta y necesitamos sacar información de 2 tablas, primero verificar que existe una relación. Una relación. ¿De acuerdo? Puede ser que esté acá, pero que exista una ruta que nos permita llegar hasta esa tabla. ¿De acuerdo? Si esa tabla estuviera separada, ¿no? Que no tuviera ninguna relación, va a ser imposible, porque no existe la conexión. Usualmente puede ser que inclusive, imagínense, queremos sacar información de empleados con regiones. Fíjense el recorrido que tendríamos que hacer. Tendríamos que irnos a departamentos, a locations, a countries y recién a regiones. No podemos ir directamente porque no hay una conexión directa. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que define los joins que tenemos que hacer. Queremos sacar información de estas 2 tablas, entonces tenemos que unirlas y está facilito, está a un pasito, ¿no es cierto? ¿Y cuál sería el campo que nos va a permitir unir esas 2 tablas? Eso es también crucial. Buscamos el campo que permite esa relación. Veamos si tenemos Employee ID aquí, no hay. Entonces no va en ese sentido la relación. Seguramente es al revés. Tengo que buscar Department ID aquí o alguno similar. Aquí está. Department ID. Entonces sé que ese es el campo que une esas 2 tablas, que nos permite hacer la relación. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer acá? ¿Qué dice la pregunta nuevamente? Lo que necesito, ¿sí?, es traer el departamento del empleado. Porque en empleado solo hay un Department ID, no hay el nombre como tal. ¿Recuerdan en las consultas que hicimos anteriormente? No había el nombre del departamento y solo veíamos un código, 1, 3, 5. Pero ahora quiero que aparezca el nombre, ¿no? ¿Cómo lo haría? Lo voy a mostrar y ustedes lo van a probar, ¿de acuerdo? Lo van a probar. Select. Estamos seleccionando los campos que queremos mostrar. El nombre, el apellido y el departamento, ahí está.
¿De dónde? Y con el famoso join. Ahora, cosas importantes nuevas que se están viendo acá. ¿De dónde están apareciendo esas letritas? E punto, D punto, ¿verdad? Son cosas nuevas, no hemos visto. Anteriormente poníamos el nombre y ya. Esta es una nomenclatura muy recomendable para cuando tenemos que hacer joins entre tablas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué se está haciendo? Atiendan, a la tabla employees en front le estoy dando el nombre E. Le estoy dando como una, ¿cómo dicen ustedes? Una chapa. Le estoy dando una chapa a la tabla employees E. Se va a llamar E. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que no tener que estar escribiendo allá arriba employees.firstname, employees.lastname, employees. Tendría que escribir cada vez. Entonces, por eso me ahorro y le digo que se llame E y arriba puedo escribir E punto, E punto, E punto. ¿De acuerdo? Los campos. Luego hago el join, ¿no? Estoy haciendo la unión con la tabla departments y a esa le voy a dar el nombre de. Le estoy dando un nombre, un seudónimo que se va a llamar D. Y de esa manera allá puedo llamar con D.department name, para no escribir otra vez department. ¿De acuerdo? Y este on en español es sobre, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se van a unir employees con departments? Se van a unir sobre el campo department ID que los dos tienen y por eso puedo poner D de department y E de employees, las dos tienen sus campos correspondientes para hacer la relación. ¿Se entiende? ¿Alguna consulta, alguna pregunta sobre esto? Claro que sí, con todo gusto. Aquí estamos viendo que han aparecido esas letritas, la D y la E. Lo que estamos haciendo es a employees darle un nombre más cortito, ¿no? El nombre corto se va a llamar E. Podría llamarle EMP, podría llamarle E mayúscula, no sé. En este caso, lo usual es dar la primera letra que aparece del nombre, E. Join, department, y al department le estoy dando D de nombre, ¿de acuerdo? Entonces esas tablas ahora se llaman E y se llaman D. Y con eso puedo empezar a llamar de la tabla E, que en realidad es employees, puedo llamar a first name. Acá, de la tabla E, que en realidad es employees, puedo llamar el campo last name. Y de este otro, D, de la tabla D, que en realidad es departments, puedo llamar el campo departments name. ¿De acuerdo? Esa es una forma de abreviar los nombres y de que sea más fácil. Entonces, de esa manera, acá al final, para que exista la relación, tengo que hacer que sean iguales esos campos. Pero para diferenciar, utilizo en un caso el D, que corresponde al department, y la E, que corresponde a employees. Ahora sí, ¿algo mejor o que no está claro? ¿Han hecho correr? ¿Funciona? Funciona, ¿verdad? ¿O no? ¿No funciona? ¿Sí? Ok. Bien. Esto es con la práctica. Al principio a veces como que lo importante es que se entienda la estructura, select from, otra vez, y el join nos permite unir dos tablas. ¿De acuerdo? Y ese E y ese D solamente son nombres que le estamos asignando. ¿De acuerdo? Nombres que le estamos asignando que nos va a permitir abreviar esa escritura. Si no pusiéramos ese E y ese D, también hay algunas personas que les gusta escribir de esa manera, tendríamos que escribir employees.firstname, employees last name, departments.departmentsname, tendríamos que escribir aquí departments.departmentid, employees.departmentsid. Entonces va a extender lo que tengamos que escribir. ¿De acuerdo? También es válido, va a funcionar. Pueden probarlo. Hagan la prueba, por favor. No, borren el E, en vez de E.firstname, quiten E punto. Quiten el E punto, quiten el D punto. Tienen que poner todo completito, ¿no? Employees.firstname, employees.lastname, department.departmentname. Y aquí ya no es necesario la E, la D. Y aquí department, y aquí employee. Se va a hacer más largo, pero va a funcionar igual. ¿De acuerdo? Pueden probar, ¿sí? Como para sustituir, poner el nombre que le quiero poner un punto y
los siguientes nombres De- de la categoría. del campo, del atributo. Sí, sí, sí. Sí, adelante. O sea, tengo una duda que cómo reconocer el punto para ya. Ah, ya, muy bien. Lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Ahí arriba no los va a reconocer porque todavía no sabe que es la E. Pero una vez que le dimos el from employees E, ahí recién ya lo reconoce. ¿De acuerdo? En realidad, saben, esto, bueno, no nos interesa mucho, pero por las dudas que entiendo que hay, el código corre al revés en realidad, en SQL. ¿De acuerdo? Empezaría con el join primero, haría la unión de tablas, luego recién haría el select. ¿No es cierto? Todas las consultas que hicimos va en orden inverso. Así corre el código. No me pregunten por qué, pero así lo han diseñado los diseñadores de software, que corre al revés. ¿De acuerdo? Imagino que es un tema de memoria, de procesamiento, no sé, algún tema para aprovechar mejor los recursos de la máquina. ¿De acuerdo? Pero, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, imagínense, puede haber joins entonces con 2, 3, 4, 10, n tablas. Ahí sí se vuelve crítico eso de los nombrecitos, ¿no? De ponerles nombres. Con 10 tablas, imagínense que hay que unir. No vamos a estar escribiendo los nombres de las tablas, punto, los nombres de las tablas, punto. Sería muy complicado. ¿De acuerdo? Siguen llegando tarde, no puede ser. Mauricio, ¿qué pasó? Más consultas, dudas. Sí. Atiendan, por favor, atiendan. Puede ser que alguien tenga la misma duda o algo parecido. Estoy entendiendo, hasta from employees y más dicho, es como que es lo de siempre. Lo de siempre, es lo de siempre. Ese join es como que lo juntes, claro. Sí, 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 sí. Es unir los dos conjuntos, las dos tablas. Y tienes que decirles, pero ¿por qué campos se están uniendo? ¿De acuerdo? Otra forma de explicar esto es como en conjuntos, ¿recuerdan el producto cartesiano? ¿Ya fue? ¿Ya murió eso? A ver. Atiendan, por favor. Supongamos que tenemos dos conjuntos. El conjunto A, que tiene los elementos A, B, C. Y el conjunto B, que tiene los elementos X, Y. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo era el producto cartesiano? Esta es la tabla, digamos, A, la tabla B, tabla clientes, tabla departamentos. ¿Cómo se hacía el producto cartesiano? Es otro conjunto, ¿verdad? Donde tenemos que poner cada uno con su respectivo elemento, ¿no es cierto? Sería A, X, aquí A, Y, ¿no es cierto? Después tendríamos el BX, el BY, esperemos que no nos compliquemos más. C, Y, no, estamos con CX y CY. ¿No es cierto? Es el producto cartesiano. Todas las posibilidades recorremos. Entonces, con las tablas estamos haciendo lo mismo. Estamos mezclando todos con todos. Es una operación enorme que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Pero le estamos diciendo solo en los casos en que coincidan esos valores. Entonces, lo que vamos a hacer es sacar solo algunos elementos de ese producto cartesiano, solo algunos de ellos, ¿no? No todos. Y por eso podemos sacar un filtrado mucho más coherente. Imagínense esto con registros también se puede hacer, ¿no? Es lo que hacemos con las tablas básicamente. Todos los registros y solo los registros donde coincidan, porque puede ser elementos que no haya en uno, que no haya en otro conjunto. Y aquí con esta igualdad solucionamos ese tema. ¿De acuerdo? Bien. Vamos con el siguiente.
Otro join. Dice, empleado, puesto y ciudad. Seguramente necesitamos información del empleado, de su puesto y de la ciudad donde trabaja probablemente. Entonces, tenemos que ahora unir múltiples tablas, lo que les decía, en este caso son 3. Employees con jobs, ¿cómo se van a unir? Eso es lo que tenemos que ver. Según dice acá, nos está ayudando por el job ID. Employees con departments ID, y departments con locations por location ID. Veamos eso, cómo se ve en la gráfica, en el diagrama entidad-relación. Entonces tenemos que unir employees, dijimos cuál eran, jobs y countries, ¿verdad? Ciudad. Entonces, fíjense, employees con jobs es facilito, porque job ID está aquí, job ID, están a un paso. Pero para hacerlo con countries, primero tenemos que unir con departments, luego departments con locations y locations con countries. ¿De acuerdo? Entonces hay que hacer ahí varios joins. Veamos la solución. ¿Sí? Entonces ahí están los nombrecitos que se le está dando otra vez, ¿no? A jobs le estoy dando J, a departments D, locations L y a employees a la E usual. Lo de arriba prácticamente es lo mismo, solamente que tengo que sacar la información de jobs, de la tabla jobs, job title, y city de la tabla location. Por eso dice L. Y luego tengo que hacer los joins por los campos que se unan en nuestra gráfica, en nuestro diagrama entidad-relación. Ahí puedo ver con qué campos se van a unir todas las tablas, ¿no es cierto? Ya es como que analizar un poquito y cómo lo uno con este. Department se une con Departments ID, ¿no? Con Departments y Employees. Location se va a unir con Location ID de Location con Location ID de Departments. El Job ID, recuerdan que era el más facilito, que estaba a un paso, y se une de esa manera. ¿De acuerdo? Ahora, no se preocupen, o sea, ya estoy viendo las caras de mucha preocupación. Este tema, recuerden, ustedes no están estudiando ingeniería de sistemas, definitivamente. Lo que ustedes están estudiando es Business Intelligence. ¿Qué necesitan? Datos, sacar datos. Pero tienen que tener la noción de cómo se saca esos datos, ¿no? Para esto podemos tener un asistente. Ya han visto que en SQL Server tenemos el Copilot, tenemos ChatGPT, tenemos muchas herramientas para hacer esto, pero tenemos que tener noción de cómo funciona. Yo estoy convencido de que la IA no funciona en el sentido en que podemos hacer cualquier cosa sin saber lo que estamos haciendo. No sé si se me entiende. O sea, yo no me puedo meter, por ejemplo, a armar, ¿qué les digo? A intentar entender cómo está formado un componente químico si yo no sé nada de química. Seguramente me va a explicar, me va a decir, mezcle, no sé, no tengo ni idea de qué me va a decir al querer hacer esa tarea, pero lo puede hacer inclusive. Tal vez puedo ir a comprar a algún lado y puedo formar esos químicos, ¿no? Tal vez puedo crear algo, puedo crear una bomba por ahí. Me equivoco, ¿no? Entonces puedo crear eso, tal vez sin conocer, y voy a cometer muchos errores. Pero si yo tengo noción, ¿sí? Sé de qué estoy hablando, sé lo que más o menos debería darme la IA, ahí sí tiene mucho más sentido, ¿no? Yo como ingeniero en sistemas le puedo decir, a ver, por ejemplo, les voy a comentar sobre un proyecto. Yo necesito un RAG. ¿Alguien sabe lo que es un RAG? Es un modelo de inteligencia artificial que maneja gestión del conocimiento, que saca la información de una base de datos y solo responde preguntas de ese conocimiento. No responde otras preguntas, ¿de acuerdo? Entonces es muy específico. Entonces yo le puedo dar esas instrucciones y le digo, necesito una base de datos vectorial, puede ser un Postgres, quiero, para mostrar mi solución, quiero no sé, una herramienta en Python que me permita mostrar interfaces, necesito Fast API para conectar mis APIs, necesito
un LLM de Azure que se conecte a través de una API, necesito un modelo para embeddings también de Azure o de Gemini. Entonces yo sé lo que necesito. Tal vez no el paso a paso me va a ayudar, me va a acelerar la IA, pero lo voy a lograr y sé cómo tiene que funcionar, porque yo entiendo esa área, ¿no? En este caso, eso es lo que les pido, que tengan la noción, tengan los conocimientos básicos para que luego cuando utilicemos la IA, lo hagamos bien, ¿de acuerdo? Lo hagamos bien. Entonces, esto del join nos permite unir, sacar información de más de una tabla, ¿no? Porque eso es lo más usual, sacar información de más de una tabla. Ahora, hay sus variantes, el left join, cuando queremos sacar de la izquierda los datos, sin importarnos lo que hay en la derecha, ¿no? Y seguimos con los que usualmente conocemos, el group by, el order by, el select, y ahí aparece uno nuevo, es el count. Bueno, ni tan nuevo, creo que lo hemos mencionado, ¿no? El count nos permite contar, entonces ahí nos está sacando seguramente cuántos empleados hay y le está dando un nombre empleados, ¿de acuerdo? Le está dando un nombre empleados. Entonces es más de lo mismo, simplemente que estamos utilizando el left join, group by y el order by, ¿de acuerdo? Entonces va creciendo, puede irse complicando esto, pero estamos utilizando más de lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Ya probaron todas? Esta creo que nos falta, la anterior ya han probado, ¿funciona? ¿Sí? Estas probaremos, por favor. Mientras van probando, yo tenía una compañera de trabajo que era de industrial, una ingeniera industrial, capísima, hacía cosas bien interesantes, procesos y demás. Pero tenía una molestia, me decía, yo quisiera aprender esto porque dependo mucho de TI para que me saquen los datos. Yo quisiera aprender SQL. Y yo le decía, yo en mis clases les enseño a mis alumnos SQL. Y quería venir a pasar clases. Pero nunca pudo. Nunca pudo. Entonces espero que aprovechen esto porque realmente sirve de mucho. Sirve de mucho. ¿Funciona? 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 ¿Sí? Ni siquiera como vista de computadora. ¿Aquí sí funciona? ¿O igual error? No, sí, todo funciona. Ah, ya. Okay. A veces falla por, ya sabemos, ¿no? Es gratis y las conexiones fallan, internet, a veces. Aquí dice, comprueba, departamentos sin empleados aparecen con 0. ¿Hay departamentos con 0? ¿Qué departamentos? ¿Todos tienen empleados? Por lo menos uno. Okay. ¿Cuál es el departamento que tiene menos empleados? Ok. Esa puede ser una pregunta de examen, ¿no? Determinar o generar una consulta para determinar qué departamento tiene la menor cantidad de empleados o la mayor cantidad de empleados. ¿Cuál es el que tiene mayor cantidad de empleados? ¿Funciona? ¿Sí? ¿Funciona? Ok. Bien. Entonces, como que ya estamos hablando con las bases de datos, como queríamos. Ya le estamos sacando los datos, ya estamos haciendo cosas interesantes.
Lo que nos falta hacer para la siguiente clase es ya en el SQL Server ya tenemos que hacer esto. Vamos a aprender cómo restablecer una base de datos, cómo ver la estructura de las tablas, cómo hacer muchas cosas interesantes con las bases de datos y sobre todo SQL. ¿De acuerdo? Bien. Tenemos uno más, creo. Ah, sí. El famoso halving que hemos visto, ¿no? Por ahí atrás. Promedio salarial por departamento. Y tenemos que utilizar el halving como condición que tengan mayor o igual a 10,000. El objetivo, usar group by y filtrar grupos con halving. Vamos a unir empleados con departamentos, vamos a agrupar por department name y vamos a filtrar los grupos para sacar que el promedio, average, es mayor o igual a 10,000. ¿De acuerdo? Veamos la respuesta. Entonces, el select, los campos de siempre, estamos utilizando otra función de agregación, se llama, que es el average o promedio del salario. Y le estamos llamando ABG salario. El as, recuerden que nos permite cambiar el nombre. From, employees y departments, que son las dos tablas que tenemos que unir a través del join. Y ahí está el campo por el cual se van a unir. Group by, los vamos a agrupar por departamento, ¿no es cierto? Con group by. Y el having, aquí está el secreto del having. No podemos utilizar el where cuando estamos utilizando funciones de agregación. O sea, no podemos decir where ABG es salary mayor o igual a 10,000. Es un error muy usual, ¿verdad? En sistemas es un error muy usual utilizar el where. Pero cuando utilizamos funciones de agregación, que son el average, sum, promedios, como el average promedio, desviación estándar también hay. Entonces no utilizamos where, sino utilizamos having y le decimos mayor o igual a 10,000. ¿De acuerdo? Para hacer ese filtrado por esa función de agregación. ¿No? ¿Sale? ¿Funciona? ¿Sí? ¿Funciona? ¿Funciona? Entonces, ¿cuáles son los departamentos que aparecen ahí? Ok. Entonces ya sabemos qué departamentos, ¿no?, tienen ese salario mayor o igual a 10,000 en promedio. Ya nos estamos acercando a cosas más reales, ¿no?, que se suelen pedir, que se suelen necesitar. Esto tranquilamente, esta consulta, ya puede ser una tabla en un dashboard para ver todo el tiempo el promedio de los departamentos, cuánto se está gastando en promedio en cada departamento, ¿no es cierto? Podría ser una información que el gerente puede necesitar, revisar cada mes, cada 15 días, qué sé yo, y puede estar desplegado en un dashboard. Bien, consultas, dudas. ¿Nada? ¿Se entiende? Adelante, por favor. El paréntesis, ¿sí? El paréntesis lo estamos utilizando para poder aplicar la función de agregación. El average es para el promedio. Entonces no podríamos poner average, espacio y el campo, porque no va a entender. El average, el sum, ¿no?, la desviación estándar, necesita poner entre paréntesis el campo por el cual queremos hacer la operación. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra consulta? ¿Está bien?
¿Sí? Eso espero. ¿Todos han logrado hacer correr? ¿Sí? ¿Sí? ¿Funciona? Bien. Ok, entonces, como les decía, viene lo de SQL Server, ¿no? No voy a exigir que ahora lo tengan, porque, bueno, todavía tienen tiempito para instalar, pero necesitamos que ya lo tengan en casa, porque ya se viene el examen, ya se viene el caso de estudio, le van a tener las fechas específicas para cada cosa. Bien, entonces ahora, como que les decía a un principio, no vamos a ver las bases de datos no relacionales, pero sí vamos a tratar por lo menos de tener el concepto. No las vamos a manejar como vamos a hacer con las bases de datos relacionales, pero en este caso quiero que entiendan el concepto porque si recuerdan una diapositiva pasada, esto está creciendo muchísimo. Las no relacionales están creciendo mucho, ¿de acuerdo? Y nos vamos a probablemente enfrentar. ¿Qué son estas bases de datos no relacionales? ¿Sí? Son bases de datos que trabajan bajo clave valor. Clave valor, ¿no? Tenemos un identificador y ese identificador nos permite tener agrupados varios datos. Basadas en documentos. Podemos guardar la información de todo un documento. ¿Se imaginan un Word? Un archivo Word. Así lo podemos meter en una base de datos no SQL, ¿de acuerdo? Basada en grafos. También hay bases de datos basadas en grafos. ¿Qué es un grafo? ¿En serio? ¿Nunca han tocado el tema de grafos? Yo lo vi, pero por investigación propia, y creo que era como una manera de conectar puntos, conectar caminos. Ya, está bien. Ya estaba la teoría de grafos, que creo que intentar explicar las mejores maneras de llegar de un punto al otro. Muy bien, me sorprende por eso que no lo hayan visto. ¿Aquí? ¿Grafos? Son, como lo dijo, son con nodos conectados y mediante los pesos de las aritas se puede ver distintos algoritmos para ya camino más corto, camino más largo, y así. Exacto, sirven para optimizar. En logística, por ejemplo, se utilizan mucho los grafos, ¿no? Y bueno, sería bueno que si no lo vieron, le echen una revisada a los grafos, porque son muy útiles. Y hay bases de datos que están orientadas a grafos. Hay bases de datos en memoria. ¿Qué significa base de datos en memoria? Cuando ustedes compran un equipo, ¿cuáles son los dispositivos más caros en una computadora? Tarjeta madre, ya, de acuerdo. ¿Qué más? La RAM, es súper caro. Tarjeta de video, que tiene los famosos GPUs, ¿no es cierto? Yo diría que está la tarjeta de video, tarjeta madre y RAM, más o menos en ese orden, ¿de acuerdo? Porque hay tarjetas de video que cuestan más que una computadora, ¿no? Más que una computadora, hoy al menos. Pero a mí lo que me interesa es la RAM, que es cara también. Estas bases de datos trabajan en memoria RAM, o sea, son súper veloces, ¿de acuerdo? Hay negocios que necesitan esa velocidad, entonces utilizan, a veces no a veces, en todos los casos es imposible tener todo en RAM, sería muy costoso, pero hay partes que sí se requieren que estén en memoria y podemos poner ciertas partes que trabajan en memoria. Y otras que están optimizadas para búsquedas, por ejemplo, las bases de datos que utilizamos para los buscadores como Google tienen ese tipo de estructuras. Entonces, ojo, aquí lo importante es de que no existe un único tipo de base de datos que estamos viendo, las relacionadas y les vamos a ver hasta más no poder, sino hay un montón de tipos de bases de datos, ¿de acuerdo? ¿Y por qué ustedes tienen que conocer eso? Porque de acuerdo al negocio en el que van a ustedes trabajar, gestionar, administrar, innovar, no sé, deberían escoger la mejor base de datos. ¿De acuerdo? Tanto en costo, beneficio y todos los elementos que son importantes. Entonces, ¿por qué dices que se llama clave valor? Porque son ideales para almacenar y extraer datos con una clave única. ¿De acuerdo? Manejan los diccionarios de manera excepcional. Ejemplos, Cassandra y DynamoDB. Estos señores manejan con esta estructura.
¿Quién me da un ejemplo de negocio en el que se necesite utilizar una base de datos como esta? Clave valor. A ver. Bancos, a ver, ¿en qué procesos? No, cuentas de usuarios. Podría ser cuentas de usuario, ¿sí? ¿No? La clave es el número de cuenta y sus valores van a ser todos los datos que tenga esa persona. Por eso hay que ver en qué ambiente funciona mejor o peor. Esto es como funcionan las criptomonedas que tienen ahí sus bloques. Y bueno, tienen ahí Sus contratos. Por así decirlo, su clave y todo el valor que está dentro de todo el proyecto. Sí, es un buen ejemplo, son similares, ¿de acuerdo? Son similares. Claro que el blockchain es una cadena especial de gestión, ¿no? De información, pero sí se parece un poco al clave valor, ¿de acuerdo? También sirve mucho para reportes, ese tipo de base de datos. En realidad, todas estas se utilizan mucho ahora para mostrar información. Basado en documentos. Son implementación de clave valor que varía en la forma, porque son semiestructuradas, en que se trata la información, ideal para almacenar datos en formato JSON y XML. ¿Ok? No digan, por favor, JSON. Se dice JSON. ¿De acuerdo? JSON y XML. Aquí sí se puede decir XML. ¿Alguien conoce el formato JSON? ¿No? Entonces, el formato JSON es este estilo, ¿no? Tiene una estructura, también clave valor, pero un poco más compleja, ¿de acuerdo? Puede tener mucha información, ¿no? No es lo mismo que los registritos que estamos viendo en la base de datos convencional, ¿no? Son registros, filas, en este caso es una estructura mucho más complicada. ¿Y cuál es la ventaja? Que esto puede tener muchos niveles, ¿no? Y cada nivel puede tener más información, entonces son muy utilizadas también para guardar información de clientes. Enseguida vamos a ver un ejemplo de algo interesante con este tipo de base de datos, ¿de acuerdo? Dentro de los ejemplos de base de datos que manejan esta estructura está MongoDB y está el Firestone. ¿Sí? Basadas en grafos, lo que decían sus compañeros de esas estructuras, ¿no? ¿Sí? Ese tipo de estructuras, donde incluso podremos tener muchas conexiones, nos permite manejar la información por estados, ¿de acuerdo? Estados, caminos. Por ejemplo, les decía en logística, esto nos permite encontrar la mejor ruta, la menos costosa, la más rápida, ¿no? Estos son caminos, son pesos, estados, ¿no es cierto? Entonces, hay bases de datos que manejan ya de esa manera la estructura, ¿no? Basadas en la teoría de grafos, sirven para entidades que se encuentran interconectadas por múltiples relaciones, ideales para almacenar relaciones muy complejas. ¿Quién me da un ejemplo? Bueno, aparte de logística, como decía. ¿Saben quiénes manejan mucho esto? Por ejemplo, la policía. No sé si acá lo utilizarán, pero sí en el exterior lo he visto. ¿Por qué? Porque pueden determinar, ¿sí?, qué regiones son más susceptibles de crímenes, de robos, ¿no es cierto?, de donde venden esas cosas que no deben comprarse, también pueden determinar, ¿sí? Entonces son muy útiles para ese tipo de problemas, ¿de acuerdo? No sé si está acá el link, permítame revisar. No está. Pero bueno, los ejemplos... Neo4j y Titan, o Titan sería la pronunciación correcta. En memoria, la que les decía, las más caritas. Redis es la más utilizada, ¿no? Para el proyecto de maestría utilicé Redis.
Es gratis, se puede utilizar, es open source, pero obviamente tenerlo en producción es otra cosa, ¿no? Mucha velocidad, ¿no? Extracción de datos casi inmediata. Ahí no se siente, los datos vuelan, ¿no? Vuelan. Optimizadas para búsqueda, ¿no? Y esto se puede utilizar casi para cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, ahí está el BigQuery y el Elasticsearch. Son otras bases de datos que nos permiten hacer búsquedas. Entonces, a ver, lo que quiero que quede claro, ¿no? Es que de acuerdo al negocio, de acuerdo a la necesidad, vamos a escoger uno de estos motores de bases de datos. Lo más usual es lo que estamos viendo, los relacionales. Los no relacionales no son muy conocidos, inclusive en la carrera de sistemas se lleva en las últimas materias, bases de datos avanzadas, se les llama inclusive a estas. Entonces, tal vez no se llegue a comprender exactamente, pero sí es bueno que sepamos que por lo menos que existen, ¿no? Que existen y que vamos a tal vez en algún momento necesitarlas. Los servicios administrados, por ejemplo, está el Firestore que mencionábamos, es un buen ejemplo de base de datos no relacional que podemos tenerla y administrarla. Ahora, ¿cómo es la jerarquía? Normalmente en estas bases de datos no relacionales, aquí tenemos la base de datos como tal y luego se empiezan a dividir por colecciones y las colecciones tienen documentos. ¿De acuerdo? A ver, ¿cómo les puedo dar un ejemplo más concreto? Imaginemos que esta es la base de datos de una empresa, una base de datos del conocimiento. ¿De acuerdo? El conocimiento de una empresa, ¿dónde está? Personas, documentos, manuales, guías, videos, reuniones, chats, mails, un montón de cosas, ¿verdad? Esas serían las colecciones, ¿no? Digamos que aquí está la colección de talento humano, aquí está la colección de contabilidad, finanzas. Cada una de esas colecciones va a tener documentos, ¿no? Va a tener sus manuales, va a tener sus guías, va a tener sus reuniones, sus propios correos. Esos son los documentos. Entonces, más o menos esa es la estructura que se maneja en una base de datos no relacional como Firestore. ¿Se entiende? De forma general, ¿cómo funciona? Entonces, hagamos una pruebita con algo que a mí me gusta muchísimo. La verdad que esta parte es bien interesante. ¿De acuerdo? Entonces, les voy a pedir que vayan entrando a esa página. Busquen neo4j.com. Por favor, vayan ingresando. ¿Sí? ¿Hemos encontrado la página? ¿Sí? ¿Todos ahí? Bien. Vámonos a Get Started Free. Bien, entonces nos va a pedir crear una cuentita gratis. Pueden utilizar su cuenta de Google, es lo más rápido. Yo lo voy a hacer. Yo en realidad ya tengo una cuenta ahí, salud. ¿Sí? Entonces, hablítense una cuentita. ¿Talento? Vamos, tenemos tiempito, vamos a probar. Otra vez pueden ponerse datos por unos cuantos minutos, unos meguitas, no nos hace daño gastar. ¿Sí? Vamos entrando. ¿Sí? ¿Entró? Ya. ¿Todos? ¿Sí? ¿Por allá? ¿Todos? Ok.
Bien, les pido por favor, si ahora no lo hacen, por lo menos en casita, por curiosidad, inténtenlo hacer. ¿De acuerdo? Inténtenlo hacer. Es más, creo que voy a dar tarea de esto. Bien, entonces nos vamos a ir a Explore. ¿De acuerdo? ¿Estamos en Explore? ¿Sí? ¿Todos estamos en Explore? ¿No carga? Vamos a Explore, vamos a Explore. ¿Sí? ¿Entró? ¿Entró? ¿Ya? ¿Raki? ¿Ya? Ya, lo más rápido, dígale sí, sí, sí. Ah, ya, ok. Sí, la primera vez puede pasar más cosas. Bien, mientras se van conectando. A ver, ¿para qué nos sirve este ejercicio? Para empezar igual a entender algunos conceptos. Nos dice, hemos querido explorar porque queremos utilizar, vamos a ver algunos ejemplos de cómo funcionan las bases de datos no relacionales, en este caso Neo4j, ¿para qué era? ¿De qué tipo de base de datos era? Grafos. Entonces vamos a ver cómo es una base de datos orientada a grafos, ¿de acuerdo? Y al momento de explorar y querer ver esos ejemplos, nos está diciendo, no hay una instancia conectada. De ahora en más, en la nube, ¿sí? Todos son instancias. Vamos a crear una instancia de base de datos, vamos a crear instancias de muchas cosas. Entonces aquí dice, no hay una instancia, no hay una base de datos, por eso tenemos que crear o conectarnos a una que ya hay. En este caso parece que mis instancias ya fueron, no aparecen ahí. Yo tenía algunas. Ahora sí, todos ya estamos por ahí. Bien, entonces vamos a connect to instance, ¿no? Y ahí nos está diciendo si tuviéramos una nosotros localmente o de Aura. Entonces vamos a trabajar con una nueva y vamos a crear una instancia, ¿no? Y la vamos a hacer con una cuenta gratuita. ¿De acuerdo? ¿Estamos ahí todos? ¿No? ¿Volvemos? Me voy a Explore y le digo Connect to Instance y le digo Create un Instance. ¿Está bien? ¿Sí? ¿No? ¿Positivo o negativo? Ok. Bien. Entonces ahí le digo que quiero una gratuita. Aquí el nombre no es importante. Si ustedes le pueden poner algún nombre si quieren. Yo le voy a dejar como Instance 01 y le digo crear instancia. ¿Sí? Ok. Entonces ahí está mi username, mis credenciales y me va a empezar a crear mi instancia. Ah, me está mandando mis credenciales. Antes no daba esa opción. Antes había que copiar y pegar en algún documentito porque después no te vuelve a aparecer esa información. Ahora te ha permitido descargar por si acaso. ¿Está bien? Ahora esperemos que no demore la vida. Pero a ver, quiero que hagan también otra cosa como abstracción importante. Hemos hablado de estas bases de datos y de otras muy complejas, ¿recuerdan? Antes, levantar una de estas bases de datos era una odisea, era súper complicado, porque había que instalar cosas, verificar servicios, solo era para los de sistemas. Pero hoy en día han visto cuántos botones eran. Tres botones. Con 3 clics estamos creando una base de datos orientada a, ¿qué era esto? Grafos. Algo que parece chino. Lo estamos haciendo con 3 clics. Esa es la ventaja de la nube, ¿no? Y tenemos que aprender la nube. Ya saben que es uno de los temas que vamos a ver. ¿De acuerdo? ¿Alguien ya le creó?
¿No? Sí, ya está. Uf, belleza. ¿Aquí? ¿Nada? ¿Ya? ¿También? Ok. Bien, no sé si les ha llegado, aprovechando estos minutos, no sé si les ha llegado una invitación para hacer unos cursos de Google. ¿No? ¿Es en serio? Yo tenía entendido que les iba a llegar a alumnos, docentes, a todos, ¿no? Voy a consultar. ¿Sí? ¿Le llegó? ¿No? ¿No gratis? Voy a consultar al respecto porque me interesaría mucho. Hay un curso de analítica de datos. Hay un curso de analítica de datos. Entonces me interesaría mucho que lo hagan y podría incluirlo incluso como parte de la evaluación para los que concluyan el curso. Me interesaría mucho. Entonces voy a preguntar qué ha pasado, si les van a compartir o cómo funciona eso. ¿De acuerdo? Pero creo que es interesante. Bien, ahí está nuestra instancia, está corriendo. ¿Sí? Y voy a volver otra vez a Explore y me voy a conectar a esa instancia que ya acabo de crear. ¿De acuerdo? Y le digo Connect. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos una instancia, está funcionando, nos podemos conectar. ¿Todos hasta ahí? De acuerdo. Dentro de Learning, sí, vámonos a Learning ahora. Fíjense, no sé si puedo esto minimizar, creo que no, creo que no. Bueno. Fíjense los ejemplos de bases de datos que tengo, porque crearse una base de datos nos va a tomar mucho tiempo, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, hay una base de datos que analiza redes sociales. Ojo, entonces, estas bases de datos nos permitirían almacenar información de redes sociales. Sería estupendo tener una base de datos de nuestras redes sociales con nuestros clientes. Ahí está lo que les decía, investigación criminal. Se puede hacer también modelados de cómo se comporta el crimen. ¿Alguien escuchó ese caso de... se me fue el nombre. Panama Papers, ¿puede ser? ¿No? Que han descubierto que había gente que tenía dinero, mucho dinero en cuentas, ¿no? De esos bancos que le llaman algo así, ¿no? Paraísos fiscales, donde podían tener cuentas sin ningún problema, grandes cantidades de dinero. Y gracias a este tipo de bases de datos empezaron a conectar las personas que estaban involucradas y llegaron a resolver ese problema. No había famosos, creo que había incluso bolivianos. Bien, fíjense, entonces podríamos hacer también análisis de temas de salud y lo que vamos a hacer, lo más sencillito, digamos, para no necesitemos conocimientos de estas áreas, esto creo que todos conocemos algo de cine, nos vamos a entrar ahí, ¿de acuerdo? A Movies, nos entramos a Movies. Y seguramente yo estoy en unos pasos anteriores. Verifiquen que estamos en el paso step 1 de 7. ¿Sí? Bien, entonces, si leen, deberían leer con cuidado, pero lo que vamos a ver acá en este ejemplo es cómo funcionaría una base de datos para este tipo de estructuras y manejo de información de las películas, los actores, ¿no? Los directores, cómo se podría manejar esto. ¿Sí? Entonces, ahí está toda la información, la introducción, nos vamos a Next. ¿Sí? Ahora, fíjense, ya empieza a aparecer esto.
persona, películas, ¿no? Ahí hay un botoncito que dice run. Aquí, estos botoncitos de play o run, ¿sí? Son los que nos van a permitir hacer funcionar esto. ¿Qué está haciendo? Fíjense, no sabemos ahorita nada de bases de datos no relacionales, pero aquí está apareciendo create constraint. ¿Qué era eso? Cuando veíamos SQL, DML, ¿qué? Para crear, en este caso constraint, ¿qué era? Restricciones. Nos está creando relaciones, ¿no? Tiene un lenguaje propio que se parece en algo, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces ya nos está creando toda la información, personas y películas, ya se está creando ahí. Nodos, fíjense, las relaciones, wow, son más creo de las que la última vez vi, ha crecido bastante. Es como si estuviéramos creando la base de datos, básicamente, ¿sí? Ahí está. Tenemos 171 nodos y 253 relaciones. O sea, los nodos son estos redonditos y las relaciones son las líneas que las unen. Entonces ya está creada nuestra base de datos. Vamos a ver si puedo bajar, si me permite la computadora. Está creando todo eso, que se traduce en esos 171 nodos y 253 relaciones, ¿de acuerdo? Entonces dice, para ver un subconjunto, ¿sí? De los datos, aquí está una consulta. Ese sería como un query, ¿de acuerdo? Como un query. Si yo le pongo play, entonces ahí me va a generar la consulta, ¿sí? Ahora, vamos a ver si todavía, no tenemos aquí todavía la forma visual de ver esto, pero en el siguiente paso seguramente que sí, ¿de acuerdo? Entonces, para comenzar, dice, podrías encontrar al actor Tom Hanks, que es una persona y debería estar en el grafo. Para eso, corre el siguiente query o consulta. Entonces, vamos a hacer una búsqueda, vamos a hacer una consulta a la base de datos para encontrar información de Tom Hanks, ¿no? Y no sé si, ¿por qué no me está mostrando? Vamos a ver. No sé si a ustedes les está mostrando bien, aquí parece por el tamaño, no me está. Aparece por el sonido, está con unas pestañas. Switch instance, disconnect instance. Arriba donde ha empezado para bajar, no, más arriba. A la derecha. Aquí. No, está conectado. No sé por qué acá. Abajo, ahí no, esa barriga. No, ahí debería ser, al lado. Vamos a ver si acá. No, aquí la resolución de mi pantalla es muy pequeña. O sea, para reducir. Ahí podría ser. Sí, ahí está. Es la resolución de mi pantalla, demasiado. Ahí está, ahí por lo menos algo se ve. ¿Sí? Ahí hemos encontrado a Tom Hanks. Y fíjense que aquí se empieza a mostrar ya toda la base de datos, las relaciones que tenemos, ¿no? Tal vez esto lo puedo reducir un poquito. O más bien esto lo puedo agrandar, ¿no? Entonces, fíjense cómo se va mostrando que Tom Hanks actuó en qué películas. En Apolo 13. ¿Alguien ha visto la película Apolo 13? The Green Mile. El Código Da Vinci. Eso sí, creo que sí, ¿no? Bueno, aquí nos está jugando una mala pasada esto de la resolución de esta máquina, pero bueno. Entonces, fíjense, ahí está la forma de hacer consultas, como hemos visto en SQL. También tiene su propia forma de hacer consultas. Aquí dice, puedes encontrar de todas las personas, o sea, todos los nodos, persona, en el grafo, pero limitadas por un número. El límite 10. ¿Se acuerdan el límite 5 que vimos? También tiene. O sea, se parece mucho, pero obviamente tiene sus particularidades, ¿no?
Y podemos ir a hacer corriendo todas estas consultas y ahí nos está mostrando el top 10, ¿no? Sí, y en forma gráfica también la podemos ver. Qué interesante, ¿no? Podemos verlas como una tabla y también podemos verlas de forma gráfica, ¿no? Hay un principio, no me quiero equivocar, si me equivoco me corrigen, por favor. Creo que es de los 6 pasos, ¿alguien sabe? El principio de los 6 pasos, que dice que toda persona en el mundo está a 6 pasos de conocer a otra, quien sea. Imagínense algún famoso, así súper ultra famoso. ¿Quién? Keanu Reeves. Entonces, ¿qué dice ese principio? ¿Qué dice ese principio? Que tú conoces a alguien, que esa persona conoce a otra persona, y esa persona conoce a otra persona, y así 6 pasos, y llegamos a Keanu Reeves. Ese es un principio. Que seguramente acá lo podríamos ver, ¿no? Si pudiéramos, imagínense un grafo de todas las personas del mundo, como dicen, del mundo mundial. Entonces podríamos ver que con 6 pasos podríamos llegar a cualquier persona. No, ahorita se me borró eso de si son realmente 6. Por favor, averigüen para la siguiente clase ese principio. O si pueden buscar ahorita una googleada. ¿Son 6? Es 6, ok. Entonces, fíjense lo interesante de eso. Para llegar a una persona solo necesitamos 6 pasos, nada más. Y lo podemos graficar, podemos hacer consultas, podemos hacer muchas cosas. Ahora, ya está la herramienta, ya está la tecnología, aplicación en negocios. ¿Cómo lo aplicamos? ¿Cómo lo aplicamos? Bonito, genial, pero ¿cómo lo aplicamos en negocios? Un ejemplo de aplicación. A ver, por favor. Tal vez para ver qué cliente compra, qué producto, y relacionación haciendo. Muy bien. Otro. Tal vez para notar algún tipo de patrón y buscar un tipo de promoción para un determinado tipo de cliente. Exactamente, ¿no? Podríamos determinar de un cliente con quién se está relacionado y a través de ese cliente llegar a esos futuros clientes. ¿Verdad? Y bueno, hay muchos ejemplos que se podrían utilizar en ese sentido. Las redes sociales, ya veíamos que hay un caso, ¿no? Yo les dejo, no me gusta dejar tareas, ¿no? Pero quisiera que ustedes lo revisen, eso de las reglas sociales. Había un dataset de reglas sociales. Échenle una revisada, sean curiosos de qué trata, cómo funciona, ¿de acuerdo? Pero bueno, entonces, hemos visto que estas bases de datos no relacionales, ¿sí? Si bien parecen muy complejas, al final tienen una estructura similar, tienen un tratamiento que se puede llegar a entender, se puede llegar a trabajar y se puede utilizar, aplicar, ¿de acuerdo? En muchas situaciones. Hoy en día, ¿cómo funcionan las empresas? Tienen bases de datos relacionales y no relacionales. Las relacionales se utilizan para los negocios, como los conocemos, para las transacciones, para todo lo que conocemos. Y las no relacionales se utilizan normalmente para llevar información de las relacionales y luego eso que sirva para reportes, para mostrar forma gráfica, ¿no es cierto? Podemos mostrar mapas, podemos mostrar mucha información con estas bases de datos y así separamos la parte operativa, la transaccional, de la parte de reportería que también necesitan nuestros clientes. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna consulta, alguna duda? ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Sí? Eso espero. Bien. Creo que ya no tenemos mucho tiempo. ¿Sí? Primero quisiera que quede claro el caso de estudio. Imagino que ya lo están avanzando, que ya lo están revisando, ¿no es cierto? Hasta mañana ya van a tener las fechas de examen y de presentación y defensa del trabajo. ¿Ok? Entonces revisen la plataforma para el primer elemento de competencia. Bien, pero ahora para irnos, como siempre, necesito 3 personas que me digan con qué se van. Si no, no nos vamos. ¿Con qué nos vamos?
¿Qué cosas se llevan de esta clase? Adelante, por favor. Muy bien, esa es la jerarquía de las bases de datos no relacionales, ¿no? Muy bien, ¿algo más? Necesito 2 personas. Vamos, ¿con qué se van? A ver, por favor. Ya hemos terminado de ver más funciones en SQL de las funciones. Ok, ¿cuáles eran? El join, por ejemplo, hemos aprendido, que era la que se han asustado todos. El average. ¿Mm? El having. ¿De acuerdo? Entonces hemos completado todo lo que habíamos visto como mapa al inicio, hemos completado toditas. ¿De acuerdo? Entonces ya sabemos el lenguaje básico para poder consultar las bases de datos. Y necesito a alguien más. ¿Con qué más nos vamos? Una persona más. Marco, dale. Yo lo voy con la parte de los grafos. De los grafos. Ok, genial. Por haber explicado todo. Era complejo. Es buena. Ah, bueno, y también pensé que tiene sus nodos. Nodos relaciones y nos permiten hacer muchas cosas. No se puede aplicar en muchos campos. Entonces es una base de datos que se utiliza hoy en día bastante. Bien, si no hay consultas, no hay dudas, nos vemos el día lunes. Muchas gracias. Sí, Este ejercicio, que consistía en juntar o conectar dos tablas. tablas. O sea, lo que dice, hasta aquí entiendo, ¿no? Seleccionar esto, esto sirve para abreviar, ¿no? O sea, para hacerlo más pequeña Sí. el nombre, pero esta parte no entiendo, el join y el on. Creo que es como conectar. El join es para hacer la unión. Quiero los datos de este y de esta tabla. Pero ¿cómo se van a unir? A través del ON. Dice, conecta, o sea, selecciona esto de la tabla de empleados, Sí. está abreviado con E, Sí, y conecta departamento, sí, las 2 tablas se van a conectar ya. a través del campo que tienen en común. El ID es generalmente lo común. El ID, ¿verdad? exactamente. Ahora es toda la tabla. Toda la tabla, toda la información de las 2 tablas se están uniendo. Aquí tienes 10, aquí tienes 20, los va a cruzar toditas. A través del ID Ya. los va a conectar. Ya, eso es, no es que tenía una imagen que tenía hartos cuadritos, está aquí, ¿verdad? Sí, está todo ahí. Ya voy a ver, ya, gracias Luis. ¿De acuerdo? La lista. No, hemos visto en el LMS el caso de estudio. Sí. No lo encontramos. ¿Cómo que no? Te prometo. A ver. Hoy estamos buscando muy mal. Otra vez no está visible. Vamos a ver. Vamos a ver. No, claro que no. Veamos. ¿Está asignado por grupos? Sí, está asignado por grupos. Debería estar. Vamos a ver dónde estamos con Business Intelligence. Caso de estudio 1. No, creo que no está visible. Tiene toda la razón. El proyecto integrador. No. Este sí. Ahí está. Gracias más bien. ¿De acuerdo? Y entrando ahí está. Está toda la información. Mauricio. Ahí está. ¿La lista? ¿Cuál es su apellido?
Llamé. Ah, no estaba. Ya, ok. ¿Alguien más la lista? ¿Nadie más? ¿Sí? Sí. A ver, bájese un poquito. Solo está la tarea, está asignada. Está en la semana 5. Ujú. A ver. Qué extraño. Lo voy a revisar. Hoy lo soluciono. ¿De acuerdo? Señoritas. Sí, lo voy a solucionar ahora. No sé por qué no se está visualizando el caso de estudio. Lo voy a revisar. Sí, ahí tiene que estar. En realidad está, pero no sé por qué no se ve. Lo voy a... Sí. Pero en general sería elegir una empresa. Ya están ahí elegidas todo lo que tienen que hacer. Todas las instrucciones están ahí. Sí. Ya, que nos asustamos con el que estaba avanzando y no vimos nada. Sí, es muy probable que sea la siguiente semana. Por eso mañana denme y cualquier duda, ya saben, me escriben. Y será en uno de los laboratorios. Tiene que ser en el laboratorio. Tiene que ser en el laboratorio. ¿Sí? Sí, claro, es teoría o práctica. Teoría práctica. En el primero, digamos, como que tal vez no va a entrar a hacer consultas, pero sí que entienda la consulta. Yo puedo mostrarles una consulta y que me digan qué hace esa consulta. Más o menos en ese sentido. Sí, exactamente. ¿De acuerdo? ¿Está bien? No, pues nada, hasta luego. El caso va a ser con bases de datos ya dadas. Sí. De todas formas, yo les voy a comentar exactamente. Sí, eso estoy viendo, no sé por qué está así. Lo voy a revisar. ¿De acuerdo? Algo está mal en la plataforma. Sí, yo lo voy a escribir todo. ¿De acuerdo? Sí. Sí, ahorita acabamos de ver, no sé por qué no se muestra, pero hoy lo voy a solucionar. Ya, ¿lo vas a subir al Remail o al LMS? Al LMS. Ya está bien. El Remail les voy a escribir para que ya puedan verificar. ¿Perdón? No, lo voy a subir al LMS, pero como algo está pasando, en el Remail les voy a confirmar que todo está ya ok. Les voy a confirmar. ¿Ok? No, por nada.